La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Vino nuevo en odres nuevos. Y así se conservan los dos. Hermanos, qué difícil es sacar a alguien de sus estructuras. Esas estructuras que lo limitan a ser mejor cristianamente, que lo limitan a ir al cielo. En este pasaje, los discípulos de Juan el Bautista, sin que sean malos y mucho menos el maestro Bautista, el profeta, un muy buen profeta, pero la estructura, las formas son incorrectas. Podríamos decir que tenemos un problema de formas, pero no de fondo. Tanto los antiguos profetas, los antiguos maestros como Jesús quieren llevar a sus discípulos al gozo, a la felicidad, al bienestar, al cristiano a la vida eterna, por supuesto. Entonces, el fondo no es el problema, o el fin no es el problema. El problema son las formas. Me explico. En el Antiguo Testamento, incluyendo a los discípulos del Bautista, tienen unas leyes o unas reglas. Así se tienen que hacer las cosas. Esto nos manda la ley. Es decir, ellos siguen a una ley, siguen una estructura, llevan una forma para buscar un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? Cualquiera, menos la felicidad eterna. Y Jesús, cuando nos habla de esta parábola, nos dice, o nos está queriendo dar a entender que lo importante es no la estructura que nos limita, sino con quién vivo esa experiencia de la ley. En palabras sencillas, los judíos estaban adheridos a esta puerta que les impedía cruzar, ir más allá, que incluso se limitaban a cierta distancia, a hacer el bien o a procurar el mejor avance de sí mismos en este ámbito espiritual. Los seguidores de Jesús, tanto los discípulos como nosotros, no estamos en orden a una estructura, estamos en orden a una persona, a la persona divina y humana de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Repito, el fondo es el mismo, el bienestar y la santidad, pero las formas se tienen que renovar. Si la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a encarnarse y que tiene su pasión, su resurrección en favor de nosotros, y nosotros seguimos con las estructuras del pasado, en vano sería toda esta labor de nuestro Señor Jesucristo. Él es el vino nuevo, el vino es la alegría, Él es el gozo, Él es la superación, Él es la paciencia, es la paz, Él no es todo. Y para nosotros recibir todo lo que es la persona de Jesús, hemos de renovar nuestros odres del corazón para poder recibir todas las gracias y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos nosotros en nuestra vida ordinaria seguir haciendo las mismas cosas y de la misma manera. Los psicólogos le llaman paso 2 o paso lateral. ¿Qué significa? Cuando estamos haciendo las cosas de la misma manera y no tenemos resultado, y al día siguiente lo vuelvo a hacer, y al día siguiente lo vuelvo a hacer, y una vez más lo vuelvo a hacer, y el resultado no es positivo, el paso lateral o el paso segundo, para ya no tomar el mismo camino, sino tomar una forma diferente, un camino diferente, que seguramente nos traerá resultados diferentes. No se puede seguir a Jesús con la estructura del pasado. Se sigue a Jesús
con una estructura de corazón nueva, con unos odres, unos corazones purificados que reciban la gracia del Señor. En la teología tenemos la siguiente sentencia y con esto concluyo. La gracia supone la naturaleza. Si nuestra naturaleza no se purifica, la gracia del Señor se derrama y se pierde. Pues le vamos a pedir a Nuestra Señora del Refugio que sea para nosotros ese camino, esa estructura sana que nos lleve a purificar nuestro corazón para recibir a su Hijo Jesús. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Excelente día para todos.